Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Tragedia en Guayaquil, 17 fallecidos. Deja un incendio registrado esta tarde en una clínica de rehabilitación de la ciudad. Más de 60 miembros del Cuerpo de Bomberos de la ciudad atendieron la emergencia. Hola, Diana. Hola, Víctor, amigos, muy buenas noches. Tenemos equipos desplegados en varios puntos donde se genera esta noticia. Empezamos con Carlos Acoto, quien se encuentra en la zona del siniestro para contarnos los detalles. Adelante, Carlos, te escuchamos. ¿Qué tal, Diana, Milton, amigos? Buenas noches. Nos encontramos en vivo en la 26 y la I, en el suburbio de Guayaquil. Lo que ha ocurrido en este punto del puerto principal es realmente una tragedia en toda la extensión de la palabra. Cerca de las 3:20 de la tarde, llamadas de los moradores alertaron al cuerpo de bomberos sobre un incendio que se daba lugar en esta vivienda detrás de mí, donde funcionaba un centro clandestino de rehabilitación para jóvenes adictos al alcohol y a las drogas. En el momento del flagelo, cerca de 56 internos estaban en este domicilio. Fue necesario la presencia de 60 bomberos y cerca de 15 motobombas para apagar el incendio. Sin embargo, una vez consumidas las llamas, trabajo que tomó cerca de una hora, la cifra es realmente asombrosa. 17 fallecidos y 12 heridos. Los detalles de lo ocurrido este viernes en el siguiente reportaje preparado por nuestro compañero Luis Antonio Ruiz. Quería saber si los suyos estaban vivos. Está vivo, está vivo, está vivo. Vámonos, por favor. No resistieron cuando les dijeron que no. Que eran parte de los 17 fallecidos por asfixia y por quemaduras de explosión en esta clínica clandestina de rehabilitación. Han prendido un tanque de gas y debido a la explosión es que hay tantos muertos. Y eso que algunos han logrado escapar con vida, pero medio quemados. La confusión fue del tamaño de la desgracia. Ya hay que esperar que las actividades se vayan realizando y van a tener la información de cada uno de ustedes. Incluso para los bomberos, cuando abrieron las puertas del local. Luego, pues, que se ingresó al área donde estaba produciéndose el incendio, nos percatamos pues que existían algunos cuerpos sin signos vitales. Uno a uno fueron sacándolos, para lamento de los vecinos que aseguran que no pudieron hacer nada. Y de las autoridades, con el gobernador a la cabeza recién estrenándose. No puede existir ni clínica clandestina, ni clínica formal, ni informal, ni lo que sea, que no tenga continuas y permanentes verificaciones si tienen sistemas contra incendios, si tienen sistemas de evacuación. Para aceptar, en vista de los hechos, el fracaso en el control de estos lugares. ¿En qué se basa el operativo que están realizando para dar con el responsable de la clínica clandestina? Levantar la información para ubicarle y proceder a la aprehensión. Que ahora sí podemos decir, son un verdadero infierno. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Y bien, a esta hora de la noche, personal especializado de criminalística se ha acercado a este punto del suburbio de Guayaquil a justamente acordonar la vivienda. Hay bastante conmoción en el sector por lo ocurrido. Repetimos, 17 fallecidos y 12 heridos es la cifra que han confirmado las autoridades. Nosotros pudimos hablar con uno de los sobrevivientes de esta tragedia y esto fue lo que nos dijo. Le dicen apaguen, apaguen, no abre la puerta y como no la querían abrir le tiraron otro colchón encima, ya salía humo negro y ahí el llavero ese que iba a abrir esa ya estaba caliente, se quemó en las manos, ya no podían salir. ¿Cuántas personas lograron escaparse, amigo? Lograron escaparse casi la mitad, pero mínimo ahorita, cuando ellos rompieron la pared. ¿Cuántas personas son en total? En total, éramos 56 internos. ¿Dónde están sus familias que salieron? Los otros salieron a ayudar voluntariamente, pero unos que otros ya cogieron y se fueron. ¿Para qué vendieron el colchón? ¿Cuál era el objetivo de ustedes? O sea, se querían fugar ellos, porque de la primera parte estaban prendiendo los fogones y todo eso, ya se querían fugar. O sea, ahorita yo me fui con 3, pero unos que otros cogieron. Ana Lema. Ana Lema. Pero el nombre de él. José Peter Ana Lema. Picolín estaba dentro de la cartera. Estaba en la cartera. ¿Qué pasa, señor?
pasa? Sí salió. Y bien, de inmediato hacemos contacto con nuestra compañera Luisa María Heredia, quien se encuentra en el hospital de Guayaquil, donde fueron trasladados varios de los heridos de este incendio. Luisa María, buenas noches, cuéntanos. Así es, Carlos, buenas noches. Otro doloroso escenario que se vivió también en los exteriores de la clínica donde se suscitó el incendio fue el drama de los familiares, quienes llegaban hasta allí esperando saber algo después de sus hijos, de sus nietos, de sus hermanos que habían estado recluidos en esta clínica para recuperarse de su adicción a las drogas. Esperaban que sus nombres consten en la lista de heridos. Sin embargo, para ellos las noticias, para muchos de ellos, no fueron las mejores. Escuchemos algunos de sus testimonios. Ni siquiera sabemos si nuestro hijo está muerto, está herido, está en el hospital, nada nos dice. Por favor, ayúdenos. Quiero saber si mi hijo está bien, por favor. Mi hijo ya va a tener el 23 este mes, tiene 3 meses recién. ¿Qué es lo que usted piensa que pasó? De verdad que no sé, otros dicen que por escapar se hicieron el incendio nada más. Eso es lo que dicen, recién yo llego, no sé nada. En cuanto a los heridos, en total fueron 12 quienes fueron trasladados aquí al hospital de Guayaquil, que está aproximadamente unas 10 cuadras del sitio donde estaba ubicada la clínica. Aquí pues permanecen hospitalizados 6 que están delicados con quemaduras y también llegaron con síntomas de asfixia. Los otros pues fueron trasladados al hospital del Guasmo y también al hospital de Monte Sinaí para una mejor atención. Lamentablemente uno de ellos falleció y con eso pues la lista de muertos que deja este siniestro suma 17. Es lo que les puedo informar desde acá, desde los exteriores del hospital. Vamos a dar paso a mi compañera Joana Ramos, quien se encuentra en la morgue. Luis, amigos televidentes, buenas noches. Así es, nos encontramos en los exteriores de la morgue de la policía, donde aquí, como pueden observar, ya decenas de familiares se han apostado para conocer si entre las víctimas están algunos de sus familiares. Ellos piden información a la policía, quienes han informado que en pocas horas más ya podrán tener más datos concretos de si son o no los familiares de estas personas. Han pedido que por favor les muestren algún signo relevante para poder así reconocer los cuerpos. Hay realmente escenas de dolor y de impotencia por no saber de sus familiares. Algunos ya han recorrido algunos de los hospitales donde han sido trasladados los que estaban internos en esta clínica, mal llamada clínica de rehabilitación en las calles 26 y La I, y al no encontrarlos han venido acá hasta la morgue de la policía. Ellos, a pesar de esto, esperan también que no estén aquí y que sean algunos de los que lograron escapar de este flagelo que deja ya más de 16 personas fallecidas en esta tragedia ocurrida esta tarde en el suburbio de Guayaquil. Nosotros vamos a seguir desde este punto y en una siguiente entrega en próximos minutos tendremos mayor información. Damos paso, Milton. Sí, vamos a estar pendientes. Gracias, Joana, Luisa María y Carlos Acoto por sus informes. Mientras tanto, otros temas. Del Departamento Forense de Colombia anunció este viernes que el cotejamiento del ADN del padre de alias Guacho no coincide con la de su hijo. Esto desconcertó a los familiares de las víctimas asesinadas por el disidente, quienes solicitan a las autoridades transparencia. Si es Guacho o no es Guacho, las dudas vuelven a generarse tras el cotejamiento de ADN que realizó el Departamento Forense de Colombia al padre del fallecido líder de la disidencia de las FARC y que determinó que no corresponde al cuerpo encontrado en la zona fronteriza. Inicialmente una persona que se reconoce en la región como el padre de Guacho llegó a Bogotá, se le tomaron las muestras correspondientes y inicialmente los datos preliminares identificarían que no hay compatibilidad en el ADN de Guacho y quien sería el padre de Guacho. El fiscal general de Colombia aseguró que los resultados de ADN, que confirmaron que el hombre que fue a reclamar el cuerpo de Walter Patricio Arízal en la morgue de Nariño no es su padre, sorprendieron a los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación y al mismo señor que alegó ser su progenitor, pues según la información conocida por las autoridades, este hombre fue quien lo crió y la comunidad lo reconoce como su padre. Investigadores de la Fiscalía que han estado en el terreno y que conocen la situación, había la creencia absoluta de que se trataba del padre de Guacho y
él mismo quedó bastante desconcertado. Las dudas se generan aún más porque las autoridades colombianas, horas después del operativo donde se enfrentaron con los disidentes, publicaron una fotografía del supuesto cuerpo de alias Guacho, en el cual mediante redes sociales, expertos señalaban que no coincide en su fisonomía con la imagen publicada. Los familiares de las víctimas asesinadas se sumaron a estas dudas. Yo he podido observar una fotografía que circuló en la que se comparaba la de Guacho con vida y su cuerpo. No, en realidad no se parecen en lo absoluto. Estas dudas se resolverán en los próximos días con el ADN que se realizó este viernes a la madre de alias Guacho. Con respecto a la situación de un ADN que pueda ser una prueba eficaz de saber si estamos hablando de la misma persona de alias Guacho o de pronto se trata de otra confusión. Mientras el cuerpo del disidente continuará en la morgue de Nariño. En Quito, Paul Coello, 24 horas. La Fiscalía General del Estado se abstuvo de acusar a 5 de los 9 procesados por presunto peculado en el caso SECOM. La audiencia preparatoria de juicio se difirió para el lunes 23 de enero. Como una victoria, así reciben la notificación los abogados de los 5 procesados a los que Fiscalía concedió el dictamen abstentivo en el caso SECOM. Para ellos estaba previsto que Fiscalía se retractara de acusarlos, pues dicen no existían las pruebas suficientes que demostraran que sus defendidos habrían incurrido en irregularidades dentro de los contratos relacionados con las sabatinas del régimen anterior. Aplaudimos nuevamente la decisión de las autoridades que sin miedo han emitido este dictamen favorable en contra de personas inocentes. Fiscalía tuvo que realizar un trabajo de más de 6 meses de tratar de dar forma a un informe mal logrado por parte de la Contraloría para que deviene en lo que estamos presenciando ahora. Por tal razón, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio que estaba contemplada para este lunes se difirió para el 23 de enero, fecha en la que 4 de los 9 procesados en un inicio encararán a la justicia. La juez tiene que antes dar el sobreseimiento, dejar en libertad a todos los que tienen un dictamen abstentivo e instalarse en esa audiencia con la única o el único objetivo de tratar el fondo del caso para quienes sí serán acusados. Insisten que este caso tomó un tinte político, pues luego de la fuga de Fernando Alvarado en octubre del año anterior, las autoridades decidieron con premura. La sociedad clamaba y gritaba porque había un prófugo de la justicia que se quitó un grillete. La reacción del Estado fue involucrar a gente inocente. Trataron de usar a la justicia como una forma de venganza política. Luego del dictamen abstentivo, dicen, se deberá otorgar el auto de sobreseimiento para los 5 procesados y con ello la boleta de excarcelamiento para que recuperen su libertad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. A finales de enero, el gobierno le presentará al IES el plan de pagos para la restitución del aporte estatal del 40%, sobre la deuda que el Estado mantiene con la institución, que según cálculos superaría los $3.000 millones. El ministro de Economía, Richard Martínez, adelantó que antes de hablar de desembolsos se debe consensuar las cuentas. El gobierno reconoce la situación complicada y difícil en la que se encuentra el IES, pero dicen estar igual que ellos, sin dinero para pagar las cuentas. Hoy el ministro de Finanzas, Richard Martínez, adelantó que antes de hablar de saldar cuentas pendientes, hay que consensuar las cifras. Hasta el 31 de mayo del año pasado, el Estado le adeudaba poco más de $3.000 millones al IES por atenciones en salud. Porque primero tenemos que sentarnos efectivamente a consensuar las cifras, ¿no? Primero sobre la deuda de salud, que es un proceso que tiene que ser auditado. Ese es un proceso que va a tomar algunos meses. Otra cifra por aclarar es el monto correspondiente a la restitución del 40% del aporte estatal a las pensiones jubilares. Cuando discutimos el presupuesto general del Estado, nosotros contabilizamos ya para este año $1.250 millones para pagar el 40% de las pensiones jubilares. El IES dice son 1.700. No desconocemos el principio, el Estado tiene que pagar porque la ley obliga, pero discutamos la cifra. El plan de pagos estaría listo a finales de este mes. Sin embargo, el IES se declaró días atrás con problemas financieros urgentes. De ahí que una vez más se analizan posibilidades como el incremento de las aportaciones de los afiliados y el aumento de la edad para la jubilación. A esto el analista económico Fidel Márquez recalca que sería un golpe a la economía familiar. Si usted aumenta el aporte patronal, digamos, le está quitando recursos para que la empresa genere empleo.
se aumente el aporte de los afiliados, le está quitando del horizonte presupuestario que tiene la familia para consumir. Entonces, al final de cuentas, cualquiera de estas soluciones atenta también contra las posibilidades que se puedan tener de que crezca la economía nacional. En septiembre del 2016, el entonces presidente del directorio del IES, Richard Espinosa, y otros 17 funcionarios de la institución participaron en un denominado ajuste de los asientos contables del IES, que dejó en cero una deuda por cobrar al gobierno que ascendía a los 2.500 millones de dólares. Joana Ramos, 24 horas. El presidente Lenín Moreno cumplió agenda de actividades en Guayaquil, entre ellas la posesión del gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, y la instalación del gabinete sectorial de lo social. El presidente Lenín Moreno llegó a la gobernación del Guayas para hacer oficial el decreto 635, en el que nombra a Raúl Ledesma como gobernador de la provincia. Va a ser el representante del gobierno, va a ser mi representante en la bella y querida provincia. Una de sus primeras gestiones, se dijo, será combatir la delincuencia. Para ello tiene previsto reunirse con los miembros de la mesa de seguridad de dicha jurisdicción. Vamos a tener una reunión inmediatamente el día lunes para tener una información general de cómo estamos. Vamos a ser bastante más severos en precautelar los bienes y sobre todo la integridad de las personas. Ledesma asume el cargo luego de haber renunciado al Ministerio de Trabajo, entidad que dirigió por poco más de año y medio, en la que impulsó programas como empleo joven y reformas laborales para cambiar las figuras de contratación. Ambos funcionarios fueron parte del gabinete social efectuado en el puerto principal, espacio en el que definieron la agenda de trabajo a ejecutar en esta materia. Jocelyn de Mera, 24 horas. La refinería del Pacífico tiene un sobreprecio del 23%. En total, esta obra se invirtieron 1.521 millones de dólares en licencias, remoción de tierras y el acueducto La Esperanza, monto que podría quedar en nada. A esta conclusión llegó la auditoría realizada con el apoyo de Naciones Unidas. El 7 de enero se cumplieron 11 años desde que Petroecuador y la venezolana PDVSA firmaron el memorando para crear la compañía Refinería del Pacífico. Entonces vamos a ver cuánto requiere Ecuador y bueno, vamos a incrementar nuestro suministro hacia acá. En julio del 2008, el expresidente Rafael Correa y el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, prometían que en el 2013 la refinería estaría lista. Con la realización de este proyecto, en principio dejaremos de comprar y en un futuro próximo podremos exportar derivados de petróleo. Pero ya sabemos que de esta obra solo existe un extenso terreno aplanado, el acueducto La Esperanza, y procesos legales vinculados a actos de corrupción. Según los nuevos estudios de la empresa RPS Energy, avalada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, existió la falta de criterios mínimos para concluir la obra que llevaron a decisiones equivocadas e inoportunas. Por ejemplo, el tamaño y la configuración del proyecto refinería. En otra de las observaciones de la firma están precisamente estas obras, las complementarias. Allí se establece que se construyeron sin antes garantizar el monto de financiamiento. Además, se determina un 23% de sobreprecio. Jamás se consiguieron los 14.100 millones de dólares que se habían presupuestado para su finalización. En total se gastaron más de 1.500 millones de dólares en esto. 395 millones de dólares se usaron en estudios, 218 en gerenciamiento y 678 en obras tempranas. Pese a que Petroecuador es el máximo accionista con el 51%, según el informe no tuvo una participación protagónica. Primaron los intereses de PDVSA. Mientras que actualmente desde el gobierno se está replanteando el volumen de producción del proyecto Refinería del Pacífico para que procese la tercera parte de lo originalmente planteado por la administración del expresidente Correa. Dayana Monroy, 24 horas. Garantizar el proceso electoral frente a cualquier riesgo. Suman alrededor de 83.000 uniformados. Alrededor de 15 instituciones del Estado se instalaron en la mesa de seguridad electoral para garantizar el proceso de elecciones seccionales del 24 de marzo. Con la finalidad de llevar un proceso electoral transparente, seguro y confiable. De acuerdo con los consejeros del CNE, deben considerar todo tipo de amenaza, además de los riesgos naturales. Nuevas amenazas que tienen que ver básicamente con la presencia de dinero ilícito en la política, las nuevas amenazas de la seguridad nacional para destruir las instituciones locales.
para tomar las instituciones locales. Esta elección se vuelve una elección muy importante porque asistimos a un momento de descontención de estas amenazas tradicionales. En las etapas previas, en el día de las elecciones y posteriormente, serán 34.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 48.883 miembros de la Policía Nacional los encargados de prestar su contingente. Ellos también expresaron su compromiso y dijeron estar listos para atender cualquier tipo de situación de riesgo o eventualidad. Así lo explicaron los representantes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior y Policía Nacional. Nuestra directiva de operaciones para el proceso electoral está lista. Vehículos terrestres, unidades aéreas, unidades navales, para poder llegar a todos los recintos electorales. Y lo importante no es que podamos identificar los riesgos, lo importante es que podamos valorar lo suficiente como para tener una eficiente intervención. El ECU 911 estará presente a través del sistema de videovigilancia. En las instalaciones del CNE a nivel provincial, también en una gran parte de lo que son los recintos electorales y lógicamente en los centros donde se va a procesar la información. De esta manera estarán activos los integrantes y representantes de las distintas instituciones y funciones del Estado que participarán del proceso electoral. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El vicepresidente Otto Sonnenholzner se refirió a los cuestionamientos que hizo la Contraloría a la Ley de Comunicación en el tema frecuencias. El segundo mandatario aseguró que la ley no absolverá a quienes aparecen en el informe del organismo de control. Lo del informe de Contraloría está en manos de las instituciones pertinentes. Arcotel tiene que hacer su trabajo en ese sentido, es la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones. Y quienes tengan dificultades con esa institución tendrán que o solventarlas o atenerse a las consecuencias de ese incumplimiento. Yo creo que eso para el gobierno está claro, Julio, y la Ley de Comunicación no tiene por qué ser un espacio de absolución de esos temas. No hay razón, no sería legal inclusive, pudiera ser hasta cuestionable. Entonces, por ese lado, lo que sí se necesita, y eso sí es importante, es por la estabilidad y por la libertad de expresión, brindar un mecanismo en el que los concesionarios, que son quienes operan las radios y la televisión puntualmente, sepan, quienes hayan cumplido con la ley, quienes tengan sus cosas en orden, quienes sean concesionarios correctos, sepan que cuentan con un mecanismo transparente para operar su concesión en el futuro. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio recibió hoy la terna por parte del presidente de la República para la selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La terna está integrada por Katia Murrieta Wong, Víctor Anchudia Places, Fabián Albuja Chávez. Una comisión técnica de selección verificará los requisitos, prohibiciones e inhabilidades. Los postulantes que superen esta fase pasarán a impugnación ciudadana. Ecuador pone a disposición de UNASUR una casa patrimonial del Centro Histórico de Quito para que se traslade su sede. Así lo informó el canciller José Valencia, quien reitera que el organismo se debe rediseñar. Daniela Valencia informa. La sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, será trasladada aquí al Centro Histórico de Quito, una casa patrimonial que aún no ha sido definida por las autoridades, pero que dicen será más pequeña y ajustada a las necesidades de este organismo de integración, que en la actualidad cuenta con solo 6 de sus 12 miembros iniciales. En esta circunstancia hay que repensar la organización, rescatar lo positivo que hay de ella, la agenda muy interesante que tiene y que el Ecuador considera que se debe impulsar en esas específicas áreas de integración. Para ello, por cierto, se requiere una secretaría más acotada, reducir los gastos. Como UNASUR no puede desaparecer sino después de que haya un acuerdo interno entre sus miembros, hay que concederle una sede. Esa sede puede ser muy bien en el centro, si es que va a tener continuidad UNASUR, cosa que por el momento está cuestionada, podría esa sede dar vida adicional al Centro Histórico de Quito. Según el canciller José Valencia, el Ecuador no contempla la desintegración de este organismo, sino por el contrario planea rediseñar su futuro. El edificio está localizado en la mitad del mundo, por cierto, sería revertido al Estado ecuatoriano, ya que fue el Estado ecuatoriano quien originalmente lo cedió a la UNASUR. En julio pasado, el presidente Lenín Moreno informó que la sede de la UNASUR, ubicada en la mitad del mundo, será designada como la nueva Universidad de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador. El edificio costó aproximadamente $45 millones y fue donado por el expresidente Rafael Correa a este organismo.
4 sospechosos más serán vinculados al caso que se investiga a 13 militares y civiles con el grupo disidente de las FARC de alias Guacho. Este viernes se realizó el cotejamiento de llamadas de las negociaciones que mantuvieron los uniformados con los narcoguerrilleros. Así llegaron los 13 exmilitares y civiles procesados en el caso de la supuesta negociación de armas y municiones al frente de Oliver Sinisterra, liderado por el fallecido alias Guacho, al edificio de criminalística, donde este viernes peritos de esa entidad cotejaron las voces de las llamadas telefónicas, que les rastrearon además de otros análisis. Tenemos el ABIS más F, que se trata de la identificación facial y de los audios, para saber que si estas personas, una vez que hemos identificado a los individuos a través de su voz, pues se los pertenece. Y la otra es de la identidad física humana. De acuerdo con el abogado de 3 de los procesados, esta pericia permitirá determinar con precisión quiénes estuvieron involucrados en el hecho. Se va a poder evidenciar cuál es la información específica que se ha podido obtener por parte de los señores agentes investigadores, y vamos a ver pues si es que esa transcripción de las escuchas que están realizadas coinciden con la exhibición de los audios y videos que se van a efectuar el día de hoy. Además, confirmó que la investigación podría extenderse, ya que se vinculará en el caso a otros sospechosos entre militares y civiles. Existen 5 personas que van a ser vinculadas la próxima semana, que presuntamente se encuentran también involucrados en el delito de delincuencia organizada y en la venta de municiones y armamento. Los vinculados se suman a los 7 militares activos y 6 civiles, detenidos desde el pasado mes de octubre, cuando se les formuló cargos por el delito de tráfico de armas y municiones, tras allanamientos en 5 provincias del país. En Quito, Paul Coello, 24 horas. El choque entre 2 vehículos en la provincia del Carchi deja como saldo 1 muerto y 2 heridos. El accidente se registró en la Panamericana, a la altura de la parroquia Fernández Salvador, en el cantón Montúfar. Uno de los vehículos fue expulsado de la vía por la fuerza del impacto. Las autoridades investigan las causas del siniestro para determinar responsables, mientras los heridos fueron trasladados al hospital de Tulcán para la atención respectiva. Agentes de la unidad antinarcóticos de la subzona Napo en el Tena lograron el decomiso de cocaína encaletada en un camión. 153 paquetes tipo ladrillo fueron encontrados tras realizar la exploración del vehículo, logrando sacar del mercado 176.000 gramos de cocaína. Agentes de la unidad antinarcóticos de la subzona Napo en el distrito Tena lograron el decomiso de cocaína encaletada en un camión tipo plataforma. La efectividad de los agentes policiales, luego de varios meses de proceso investigativo y gracias a información reservada de la ciudadanía, hizo que se logre retener el vehículo a la altura del sector de las antenas, en el que se decomisan 176.000 gramos de clorhidrato de cocaína, presumiblemente de alta pureza, lo que equivale a 176 kilos. Luego de utilizar herramientas, los agentes de antinarcóticos lograron ubicar 153 paquetes tipo ladrillos, que luego de la prueba de campo dieron como resultado cocaína. Bueno, es una droga pura, en donde tiene alto costo en el mercado nacional, el mercado internacional, pero también de esto la gente que se dedica a este mal hábito quiere, aumentar la cantidad y por ende aumentar los réditos económicos. Posteriormente, la policía ubicó otro vehículo que posiblemente se encontraba brindando custodia al camión, por lo que de inmediato fue retenido el automotor, siendo puesto a órdenes de las autoridades pertinentes. Este estupefaciente está valorado en aproximadamente $1 millón en el mercado nacional, lo cual se quintuplica en el mercado internacional. Se conoce que provenía desde la frontera norte. Esta droga iba a ser trasladada inicialmente a Santo Domingo y a Guayaquil. Con imágenes de Edwin Jairo, Jefferson Santos, 24 horas. La Fiscalía de la SUAY investiga la presunta participación de una concejala de Cuenca en el delito de tráfico ilegal de migrantes. Existen 2 supuestos afectados. Actualmente hay un proceso judicial en marcha. En la audiencia de inicio de la instrucción fiscal, el juez pidió medidas cautelares en contra de la funcionaria. La denuncia fue colocada en la Fiscalía de Girón en agosto de 2016. La imputada, la concejal de Cuenca Carmen Eulalia Cobos, quien es acusada del delito de tráfico ilegal de migrantes. Existen 2 personas que dicen haber sido perjudicadas por la edil. Ella nos dijo que nos podía ayudar, que nos llevaba en
en un viaje muy bueno, que no íbamos a sufrir nada. La concejal, según la denuncia, utilizaba el seudónimo de Sara. A través de redes sociales, los perjudicados, que son del Cantón Girón, se enteraron que la mujer, que no logró cumplir con el sueño americano, es parte del Consejo Cantonal de Cuenca. En el Facebook le habían visto, y ahí es cuando ellos van a reclamar diciendo que le devuelvan el dinero, si no se va a hacer público que ella es parte de esta red. El viaje de Braulio y su cuñada estaba pactado en $15,000 cada uno, dinero que fue entregado en su totalidad. Lo que nos devolvió a cada uno es 1.500. Ya, pero hasta ahí más de eso no nos ha dado nada más. Existen letras de cambio firmadas por la acusada. Sin embargo, el abogado defensor de la concejal asegura que las letras fueron por un préstamo y que, por cierto, ya fueron cubiertas. Hay los recibos que confirman los pagos por $15,800. Agrega incluso que una de las letras de cambio fue adulterada. Una clara alteración del documento, que existe una pericia que obviamente confirma lo que les estoy diciendo. Actualmente existe un proceso judicial en marcha. El próximo 15 de enero termina la instrucción fiscal y se sabrá si se llama o no a juicio al edil. Dictaron la prohibición de salida del país, la de presentarse también cada 8 días en el juzgado de lo penal de la ciudad de Cuenca. En tanto se suma una nueva denuncia. Yo traté también de viajar con ella, pero igual salí afectado. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.